Hola, 18 de abril 2025, que se ancló en nuestro diseño, que ahora tenemos que recrear para agarrar velocidad o para salir de esa octava que estamos atravesando. Bueno, pues hoy tenemos que es el día 108 del año, en el cual nosotros nos actualizamos en ese dinamismo. ¿Y para qué me importa ser dinámica o dinámico? Bueno, porque eso es lo que empieza a ser la conectividad. Pero ¿qué es eso de hacer ese dinamismo? Pues es ese movimiento a través de la pista para conectarlos. Yo no entiendo qué es ese 800, este 108, pues me voy a 801. En este caso lo voy a leer como 810, que es el tiempo de actualización. Entonces, ¿para qué quiero un tiempo con sol o para qué necesito hacer esa actualización con sol? Pues para que yo pueda generar ese espacio para el desarrollo de lo que se me solicita. Acuérdate que nuestra conectividad no solamente es en un aspecto de conmigo mismo, sino también un aspecto como miembro de la especie, yo habitando tierra, yo habitando en tierra que está en el sistema solar y yo habitando tierra en el sistema solar con sol, podríamos resumirlo. Entonces tenemos diferentes instancias, diferentes conexiones y entonces van a ser diferentes propósitos o pistas a desarrollar en esa conectividad. Ahora, en sus fases veloces tenemos que son los circuitos de la dualidad, 257. Entonces mi dualidad me va a permitir hacer todo el recorrido de esa pista desde todos los polos. Pero la pregunta clave aquí es, ¿tengo que recorrer todos los polos de la pista o puedo hacer un ajuste de la pista como más concentrado en mí? Es decir, por ejemplo, si yo me voy a experimentar en el manejo del dinero, pues podría ver sus polos, la riqueza y la pobreza, ¿no? Pero yo tendría que pasar por ese rango de riqueza y luego pobreza y luego otra vez riqueza para entender el manejo del dinero, o puedo entender el rol que es el dinero en esa conectividad de riqueza, pobreza, en esos estados, o cómo esos estados se conectan con el dinero, desde dónde lo voy a ajustar. ¿Sí? Entonces, ver esa relación desde un aspecto más concreto, entonces podría entender que ambos van de la conectividad entre el ri y el ro, pero en cómo mi inhumano se expresa en el ro. Entonces, si mi identidad se tiene que expresar en el ro, entonces, ¿por qué tendría que vivir en la riqueza y por qué tendría que vivir en la pobreza? ¿Por qué tendría que irse a esos rangos? Porque no buscaría un balance, ¿no? Ese término de balance sería esa conexión con el intérprete, porque la en las notas musicales la es el intérprete de sol. Entonces, ¿cómo se hace la interpretación solar del diseño en esta etapa evolutiva? ¿Cómo estaría yo conectando en este concreto? No entiendo qué es 257, pues me puedo ir a 75 y 2, el origen lógico de los circuitos. En ese 572. La lógica de ese origen de los circuitos tiene que ver con esos programas, esos diseños, esas referencias respecto al tema que se está desarrollando. Ahora, estamos hablando del dinero, pero no del aspecto solamente económico, sino estamos hablando en todo lo que engloba desde el punto de vista lógico, ¿sí? Que engloba primero una parte del ri, podría ser una parte del ri, la parte del inhumano, como conecta mi inhumano en este do, que es el diseño que está abajo, se puede hacer una interpretación, o la otra es cómo mi identidad desde el átomo se expresa en la experiencia más secuenciada, ese ro que sería como la experiencia del eje X. Entonces es cómo se va haciendo esa interacción entre ambas partes. Bueno, pues vamos a ver que hoy es 18 de abril 2025, para las 5D es el día Q, para la 3G es el día 108, seguimos en nuestra vuelta 7, nuestra vuelta del valor, el cuadrante humano, paso contexto de la mano lineal. Hoy terminamos ese aspecto del no y voy a entrar una nueva octava en su fase veloz desde el origen, la actualización de la creación que se percibe en sus fases de algo. Entonces, si desde mi aspecto más fractario de ser un algo de la totalidad, necesito saber algo con conciencia,
algo como creador y algo como criatura. Es como las tres instancias del subatómico, el atómico y el molecular. La conciencia de algo, ¿qué es lo que genera? El creador del algo, ¿qué es lo que crea? Y la criatura de algo es cómo se compone esa creación. Si nuestra parte de creadores se encuentra al nivel del átomo y del alma, entonces en esa fase del programa, ahí yo me puedo dar cuenta qué programas yo mismo he creado respecto a este evento que estoy viviendo, qué programas me he hecho respecto al dinero que los estoy viviendo completamente en mi realidad. Porque acuérdate, la realidad va a validar nuestros prototipos si es algo que tú necesitas experimentar y vivir. Entonces, si yo en mi marco de referencia del dinero tengo que solo por trabajo, que solo es a través del esfuerzo duro, a través de sudar la gota, que si solamente haces un gran esfuerzo puedes conseguir dinero, pues obviamente si yo tengo que experimentar esa fase para entender que no es por ahí, pues mi realidad me va a permitir vivirla, ¿no? Y me puedo colocar en la fase de límites, ¿no? En ese rango de la pobreza, por decir, pero que es abundante, que es decir, no me va a llevar a un punto en el que no pueda sobrevivir, porque siempre va a haber recursos para sobrevivir y compartir, ¿no? Y entonces ahí vienen todas esas olas de no, pues es que tienes que ayudar y dar 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 hasta que te agotes, ¿no? Hasta que te duela, simplemente para satisfacer esa parte de cooperar. Pero realmente cuando estás dando hasta que te agotes, ¿estás cooperando o solamente estás acompañando en generar más deuda? Está generando más deuda. Hay que ver desde dónde estamos accionando. ¿Qué implica más reto? Que yo deje de dar y que la otra persona empiece a saber cómo generar, o que yo siga dando y la persona se quede en esa etapa de no entender cómo generar, desde que dónde va. Y en el otro aspecto, que es nada más recibir y en exceso de merecimiento, entender realmente en esta parte de yo no hago nada y todo me llega y todo merezco, o sea, como irme al otro lado, en el otro rango es también así se maneja. Sí lo puedo experimentar, pero también qué es lo que estoy dejando de lado de aprender, ¿sí? Es si todo me llega sin hacer algo, entonces ¿qué función tiene eso que yo recibo? O cómo se enlaza conmigo, porque yo no estoy haciendo algo para conectar. No digo que no lo merezcas, fíjate que es diferente, es algo para conectar. ¿Por qué? Porque en el dinero está la identidad, ese ID del di, el dinero. Pero también está nuestra parte del inhumano, en ese ne. Entonces, si mi inhumano en su identidad, o sea, en su pertenencia con él mismo, en esa conexión, no conecta con ese ro, entonces ¿cómo yo quiero hacer ese enlace con el dinero? O sea, si me está llegando y estoy aprendiendo a recibir y estoy aprendiendo, o sea, una cosa es que yo estoy aprendiendo a recibir y desde dónde estoy aprendiendo, pero la otra es cómo estoy haciendo ese enlace de conexión para esa identidad. ¿En dónde está esa conexión? Entonces es importante ver cómo nosotros estamos conectando con nuestro entorno para saber de dónde está llegando ese merecimiento, ese dinero, esa representación tanto de riqueza como pobreza, porque acuérdense que están en la misma línea, solo diferentes extremos del polo. Entonces es importante. Y aquí hablando otra vez de la conectividad, pues bueno, no sé si antes, ya tiene algunos años, pero era una frase que se hizo muy conocida en el entorno, que era de un comercial que es Red Bull te da alas, ¿no? Pero realmente si lo leemos desde la lógica podría ser la red de la realidad. Bull lo convierto del inglés al español del toro, pero de ahí voy a tomar solamente la parte del ro, te da alas. La realidad en ro te da el intérprete de sol. ¿Por qué? Porque la es el intérprete de sol. Entonces mi conexión con ro te da la interpretación que se está generando del sol. Entonces entender cómo conecto con ro es cómo se está interpretando sol. Ahora, recuerda que nosotros para interpretar a sol tenemos diferentes herramientas. Una es desde nuestra propia perspectiva, pero otra es también la perspectiva que toma tierra. Acuérdate que sol emite información a todo el sistema, ¿no? Y esa información pues llega al planeta y el planeta la procesa y luego nos la entrega a nosotros.
cómo llega esa información de Sol a Tierra y cómo Tierra lo procesa a través del año. Y en específico del aparato, que son 4 años. Entonces, para que se complete la información que Sol le envió a Tierra y Tierra la termina de codificar, son 4 años. Esto ya lo habíamos hablado previamente. Pero en el transcurso del año vamos a tener cada día una información diferente. Pero también nosotros tenemos que reconocer que estamos como antena viva y haciendo esa relación con Sol también, por ser miembros del planeta y de la especie. Entonces, cómo mi antena está interpretando a Sol es como yo estoy viviendo mi rol en la experiencia. Entonces, entender cuál es mi identidad desde mi inhumano en la experiencia, y eso me va a dar el dinero. Entonces, el dinero no tiene nada que ver con ese papelito que cambiamos, no, tiene que ver con nuestra identidad y cómo nos estamos desarrollando en este aspecto y cómo estamos haciendo esos enlaces. Entonces es importante esa interpretación de Ro. Por eso Red Bull te da alas, es esa realidad te está dando cómo se debe de interpretar Ro. Entonces yo conecto con la realidad, me va a dar otra perspectiva de conectividad, no solo la que yo estoy captando, sino que también la que Tierra me está ayudando a entender de qué va con Sol. El filtro de membrana es entender que el intérprete debe considerar el espacio y el ángulo de conexión del ambiente, traducirlo en un tiempo de desarrollo. Ok, entonces mi membrana, que es la que filtra, que entra y que excluyo, me va a ayudar a interpretar, pero yo tengo que considerar, le estoy dando ese espacio a Ro para que se exprese, estoy dándome el espacio de hacer ese enlace, o cómo estoy conectando con el ambiente. Estoy conectando a través de pocos medios o de muchos medios, o los medios que estoy conectando no son los adecuados para mí. ¿Desde dónde voy? Y una vez que entienda cómo es esa conexión, darle su tiempo de desarrollo. En el filtro de membrana podríamos entender cómo cambia la relación con un ser querido. La membrana nos va a ayudar a ver qué pasa y qué no pasa, ¿verdad? Pero nuestra membrana entonces no tiene que ser rígida, tiene que ser flexible. Va a dejar entrar todo, ¿no? Va a solo dejar entrar lo que necesita y va a permear lo que no necesita en ese momento. Si lo necesita después, lo va a adquirir del ambiente igualmente, porque ahí está. No es que te pierdas algo por usar ese filtro. Pero la interpretación va a ir muy relacionada a la membrana. Entonces, el ejemplo que te traigo aquí es cuando cambia la relación con un ser querido. Es mi caso particular, cómo cambió la relación con mi hermana. Por ejemplo, una de mis hermanas, pues teníamos un vínculo muy unido, ¿no? Y nos acompañábamos mucho en nuestra parte de crecimiento. Y entonces teníamos intereses en común en algunos temas, nos acompañábamos a divertir y todo. Entonces, pero empieza el proceso de crecimiento de cada uno. Y en esa fase, cuando tú estás haciendo tu crecimiento, pues obviamente tu plan no va a ser el mismo que el de la otra persona. Entonces empieza a haber una separación, o empiezan a cambiar los gustos o los intereses y cómo se va dando también nuestra comunicación. Entonces, en las fases que a lo mejor yo ya había atravesado de crecimiento, ella había optado por otro plan, por otra pista, y está bien, pues nos sabemos separados sin distanciarnos en la relación del día a día. Pero acuérdate que cuando hay fases de crecimiento, de interiorizar, tendemos a ir a la soledad para poder hacer nuestro proceso más individual, más personal, para trabajar más profundamente ese ritmo. Entonces, en esos procesos de soledad, a lo mejor yo ya había avanzado, pero ella estaba solicitando esos espacios. Y hacer ese desprendimiento de relación, híjole, no sabes cuánto me costó, pero fueron puntos retadores de crecimiento, porque al principio fue como, me molesta que ya no me hables, me molesta que ya no me pidas ayuda, me molesta que ya no conectes conmigo, me molesta ya no ser quien te dé la mano, o sea, era como eso interno. Obviamente no se lo había expresado, y si los veis, hermanos, eso ya pasó, ya lo procesé, pero era como esa etapa de duelo en la relación, ¿no? Y entonces, porque había una separación y había un reajuste en el enlace, y es normal que nosotros pasemos en esos reajustes del filtro, que es la forma nueva de interpretarlo. Entonces al principio era como, uy, es que me moleste porque no me pide ayuda, porque no me permite acompañarla, ¿por qué? Y luego haces conciencia. Bueno, yo que me estoy enojando si yo también viví lo mismo, y cuando yo viví mi experiencia tampoco la incluí, simplemente me alejé. Entonces no es que se esté pagando la moneda, sino que íbamos actuando en ese proceso de individualidad que necesitamos. Entonces,
Bueno, entender que eso requería espacio y que dentro del espacio que ella requería yo me tenía que hacer a un lado, pues fue retador. Primero, aceptar, ¿no? Aceptar que hay que darle espacio. Segundo, entender que su proceso, y esto es personal, no tiene nada que ver contigo. Tercero, como se fue distanciando la comunicación, también cómo nos conectábamos, de repente era rush, o de repente era como muy sentido de mi parte, que cuando a lo mejor la otra persona decía, pues no le estoy diciendo nada, ¿no? Pero para mí me daba sentimiento, ay, me lo dijo así, muy seria, o ay, es que no me invitó. Entonces, esa parte de sufrimiento, pues es por la desconexión y entender que el vínculo va de otra forma. Entonces, bueno, pasas esas partes de tu duelo y entiendes, bueno, yo ya lo viví, me doy el permiso de no estar en esa etapa que tú necesitas de soledad. Me doy el permiso de hacer el espacio, y acompañándote desde hacer el espacio, hacerme a un lado para que tú puedas vivir tu propia experiencia. Y bueno, ya vive su propia experiencia y entonces de cómo la vive a cómo tú la viviste va a haber un cambio diferente porque es su proceso y es el tuyo. Entonces respetar su proceso, híjole, también ha sido retador porque luego te das cuenta y dices, híjole, eso ya lo viví y va a vivir esto, y entonces quedarse sin hacer nada es retador. Pero es aprender también, dejar que esa otra persona genere su propio potencial, lo desarrolle y llegue a su propósito, ¿no? Entonces, aprender a soltar también es esa fase de dar apertura al filtro. A lo que voy con esto es, los enlaces que nosotros hagamos en nuestro RO van a depender mucho de cómo nuestra membrana esté interpretando lo que Sol está entregando. Entonces, si yo no me entero que estoy en la captación de mi ambiente y mi nivel más veloz lo está haciendo por mí, pues me voy a sentir bien perdido, me voy a sentir abandonado, me voy a sentir aislado, me voy a sentir dejado de lado. ¿Por qué? Porque no estoy leyendo lo que está pasando, no estoy decodificando que el otro está viviendo su proceso y que no tiene nada que ver conmigo, simplemente que necesita espacio, ¿sí? Entonces, para hacer estos análisis y no engancharnos con que ya nos dejaron de hablar, porque si nos seguimos hablando, pero hablamos desde otra manera, y al volver a hablar ha sido también construir un nuevo enlace, entender, bueno, sigue su proceso, en qué parte del proceso está y cómo yo puedo interactuar, ¿no? Entonces, sí es muy interesante que si tienes una situación así, sepas que no es al 100 tu tema, sino es el tema del otro, pero tu tema ahí es cómo yo me hago disponible para generar ese espacio de esa persona, para que luego pueda hacer un enlace diferente y no exista una ruptura en esa relación, a menos que sea necesaria. Si se va a romper, pero que no sea algo que me lastime, sino que entienda que es otro proceso en el que ya no me corresponde estar. Bueno, pues para estos análisis, estos detalles, te puedo acompañar. Me puedes contactar, estoy como Miriam Catalina en Facebook y Miriam Catalina 157 en Instagram. Y nos vemos el día de mañana. Bye bye.